¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que cuesta que los guatemaltecos le pongamos atención. Y el contrasentido en esto es que es a lo que más atención tendríamos que poner. Y es a las cuentas del Estado. Tanto lo que presupuestan como algo que siempre se olvida. Y es los datos de la ejecución presupuestaria. En fin, estamos en la época en que se presenta un nuevo presupuesto y ya empieza la romería al Congreso de la República de todas las instituciones, etcétera, etcétera, a pesar de que el presupuesto es de 124.800 y tantos millones de quetzales, y empieza la romería de muchas instituciones diciendo que eso no les alcanza, que necesitan más. Porque decía un exgobernante de los Estados Unidos que el gobierno es algo así como un bebé en el vientre de la madre, ¿no? Ahí unido al Estado por un cordón, a los contribuyentes por un cordón umbilical, y lo único que saben pedir es alimento, alimento, alimento para ellos, ¿no? Pero eso lo entiende uno de un bebé. De una persona que está por nacer. Pero lo que no se puede entender y admitir es del Estado, que pide y pide y presupuesta y presupuesta y presupuesta más dinero todo el tiempo. Presupuestos que quedan desfinanciados. Hoy vamos a platicar acerca de este tema y lo vamos a hacer con alguien muy calificado, con Olaf Dirkmaat, que está acá con nosotros para conversar acerca de esto. Olaf, bueno, un presupuesto de 124.000. Yo recuerdo que el presupuesto del año pasado empezó por 107.000, le agregaron otros 3.000 millones más, 3.000 millones como que si fueran 2 centavos, quedó en 110.000 y de todos modos con ampliaciones a lo largo del año llegó a los 120 y tantos mil. O sea, esto es una feria de millones que ha sido, digamos, ellos se han sentido en mucho auge por la recaudación tributaria que ha habido. Pero, ¿qué se puede decir de este nuevo presupuesto que presenta? La clase política siempre nos dice, no sé si implícitamente o explícitamente, que nos podemos permitir estos grandes aumentos de gasto público. Lo que hubiera ocurrido, como bien dices, con el aumento de recaudación fiscal, con los, en base a un auge, ¿no? O sea, no olvidamos, por favor, que, por ejemplo, las remesas están incrementando a un ritmo pues sin precedentes. Sabemos también, hace 2 años estamos incrementando las remesas a un ritmo de 40% anual. La mayoría de impuestos tienen incrementos de dobles dígitos en cuanto a su recaudación. ¿Qué hubiera pasado si simplemente no hubiéramos incrementado el presupuesto nacional? Pues hubiéramos cerrado justamente el déficit fiscal, que es lógico para los que ven en casa. Obviamente, si pensamos en finanzas del hogar, pues es paciente gastar lo que ingresas. Y el Estado, de alguna forma, nos trata de convencer de que siempre tiene que gastar más, y no ha encontrado un freno en la opinión pública ante esta misma idea. Incluso hemos escuchado ridiculeces que de vez en cuando se repite, que somos el Suiza de Centroamérica y por lo tanto nos podemos, en cuanto a deuda pública, y por lo tanto nos podemos permitir esos incrementos de gasto público. Aquí lo importante es lo que gasta el Estado siempre tiene que venir del sector privado, sea a través de impuestos o en este caso más bien sería a través de un endeudamiento del país que termina afectando también al sector privado. Una de las cosas que no se entiende es que el Estado recurre a endeudamiento y normalmente se jacta de no va a afectar porque es endeudamiento a nivel internacional. Todos sabemos que a nadie en el extranjero les interesan los bonos que emite el Estado de Guatemala, y al final es la misma banca guatemalteca la que va a comprar esos bonos fuera, pero ese dinero que la banca tiene para prestarle a las personas, para impulsar un nuevo negocio, para impulsar el crecimiento de los que ya tienen, simplemente la banca ya no tiene dinero porque compró el endeudamiento del Estado, que siempre ha sido seguro. Eso frena el desarrollo económico. Exactamente, es un costo oculto. Claro, y a veces hemos tenido estos debates, ¿qué es mejor? Un déficit fiscal, ¿verdad? Gastar más de lo que ingresas y cubrir la diferencia con emisiones de deuda, o subir los impuestos. Fíjense que, ¿qué pasaría si el gobierno en estas circunstancias subiera algún impuesto? El IVA.
pues había una especie de cuasi revolución en la Plaza Central en Zona 1. Sin embargo, esto es probablemente más pernicioso, en el sentido que es un costo oculto. ¿Cómo sufre la población este costo de la deuda pública que tiene que ser soportada en gran parte por los bancos nacionales? Pues en menos inversión, especialmente en el sector privado, es decir, va a crear menos proyectos de inversión que aumentan la productividad del guatemalteco. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la población? Menor crecimiento económico, menor crecimiento de los ingresos de los guatemaltecos. ¿Y a quién van a echar la culpa en 5 años de aquí? ¿A los políticos por gastar más de lo que ingresan? No. Van a echar la culpa a sabe Dios qué, pero podría ser a los grandes capitales, a algunas narrativas tal vez bastante incendiarias que pueden también ser completamente falsas, pero podrían luego dar ese resultado de ese descontento popular. Nunca van a reconocer su error, ellos nunca van a reconocer, siempre van a tratar de salir. Se ha hablado mucho de eso, de que Guatemala es el país menos endeudado de América, es el país con menos impuestos de América, etcétera, etcétera. Lo cual nos hace estar en una posición buena, no mala, pero ¿hasta cuándo se nos va a acabar eso si seguimos de esta manera? No, muy pronto. Lo que muchos no entienden es que toman una estadística como la deuda nacional sobre el Producto Interno Bruto. Ojo, tenemos un sector informal de 65% de personas. Aquí, si no me equivoco, hay 1 millón de contribuyentes directos y el impuesto más pagado es el impuesto sobre la circulación, que son 4.000 vehículos en el país. Pero podemos ver que el Producto Interno Bruto lo crean todos los guatemaltecos, pero la deuda pública lo soporta pocos contribuyentes al Estado. Y es un problema, porque cuando comparamos Guatemala en deuda pública a un país desarrollado, ahí prácticamente todos los que producen, ¿verdad?, en una economía, también son aquellos que soportan el peso de la deuda pública. En el caso de Guatemala no es así. Somos pocos que realmente con nuestros impuestos cubren y respaldamos esa deuda pública, y entonces podamos hablar de mejores métricas, ¿no?, para ver el endeudamiento público. Déjame darte un ejemplo. El gasto en intereses sobre la deuda pública como porcentaje del presupuesto, eso está aumentando en los últimos años. ¿Eso significa qué? Que el Estado, claro, por cada vez endeudarse más, tiene que gastar más en intereses. Y entonces cada vez que tenemos un ejercicio anual de presupuesto que van a pedir más dinero porque dice que no les alcanza. Pues en parte, no en todo, en parte no les alcanza porque están pagando más intereses. Claro. Es decir, el peso de la deuda se hace sentir en el presupuesto nacional, y en la medida que la deuda crece y además las tasas de interés suben, que estamos en unas condiciones macroeconómicas de tal modo que hace 2 o 3 años endeudarte era barato. Ahorita endeudarte es cada vez más caro. Vemos que la tasa de interés sobre la deuda pública de Guatemala está subiendo de 5,5% ya a 7%. Y esto se hace sentir justamente en el presupuesto nacional, porque significa que podemos gastar menos en otras cosas y que tenemos que gastar más en intereses. ¿Cómo puede influir estos aumentos de presupuesto, este gasto desmedido, en el tipo de cambio en un país en donde hemos estado acostumbrados a tener un tipo de cambio muy, muy sólido? Y sabemos que el Banco de Guatemala recurre a manipular la tasa de interés para mantener las condiciones de cierto tipo de cambio. Pero ya este mes hubo un pico de 8.8. Ya habíamos llegado ya a 8.20. Luego lo bajaron, pero ya nunca bajó al 7.80 que había mantenido Guatemala por mucho tiempo. Y eso es una sutileza, porque no le hacen sentir al guatemalteco que le están expropiando el salario. ¿Cómo esto repercute en el tipo de cambio? Dos temas, ¿no? Primero, la deuda pública, como bien dijiste, está en manos de los bancos. Significa que cuando ponemos en riesgo la deuda pública del país, estamos poniendo en riesgo los depósitos bancarios de todos los depositantes de Guatemala. Indirectamente, todos los usuarios de billetes en quetzales. Segundo, podemos también apreciar de que, en efecto, el Banco de Guatemala, por años, cuando el quetzal tendía a apreciarse, ¿verdad?, hemos tenido momentos que
pareciera que íbamos a llegar a 7 quetzales por dólar. Y ahorita, en esos momentos, lo que hizo el Banco Central, acumular muchas reservas internacionales, hizo muchas compras de dólares en el mercado local, y ahorita tendría que ser lo contrario. Como tenemos esta presión al alza, tenemos el tipo de cambio que quiere ir al 8 quetzales por cada dólar, pues en esos momentos el Banco Central debería hacer lo contrario a lo que ha hecho en los últimos años. Tomando en cuenta las remesas, tomando en cuenta lo que está, más o menos, ¿cómo tendría que estar el tipo de cambio? ¿Por el orden de los 7? Bueno, en aquellos momentos definitivamente hubiera llegado a 7. No tengo una bola cristal, pero sí sé que por el momento tenés suficientes reservas internacionales para hacer política monetaria, para hacer política cambiaria y evitar que el tipo de cambio pase por 8. ¿Lo van a hacer cuando realmente el mercado lo mueva a 8? Tengo muchas dudas. Cuando vemos esta situación y impulsados por el hecho que la SAT ha recaudado más, pero no ha sido a través de una ampliación en la base tributaria. O sea, siempre recae sobre los mismos contribuyentes y, por supuesto, sobre el margen del IVA, que ha estado muy impulsado por las remesas, etcétera, etcétera. Cuando vemos esta situación, pues pareciera no tener límite ahora el hecho de que quieran seguir pidiendo mucho más dinero y mucho más dinero. Sí, es como una estadística que siempre me resuena, ¿no?, como extranjero, que es que la recaudación del IVA es mayor sobre importaciones que productos nacionales. Significa que hay una gran evasión ahí. No sé si de alguna forma la factura electrónica ha reducido algo de la evasión de impuestos, pero tiene razón. Es una base tributaria muy reducida y todo lo que se ha recaudado más es de la misma base. Significa que cuando el Estado toma cada vez una mayor parte del sector privado, deja menos dinero en el bolsillo del ciudadano, o al menos en este caso del ciudadano contribuyente. Y esto parece que no tuviera fin. Vamos a tener cada año el mismo ejercicio de presupuesto. Me vas a invitar cada 12 meses a este estudio para hablar de por qué están aumentando el presupuesto otra vez. Pero déjame dar otro dato importante en este contexto. ¿Para qué están utilizando estos aumentos de presupuesto? Pues vemos que ya un trabajador en el sector público en muchos puestos está ganando más que un puesto similar en el sector privado. Y esto puede traer consecuencias a largo plazo. Cuando un joven ambicioso quiere ser exitoso en la vida, se gradúa de la universidad, y si su ambición es trabajar para el gobierno, estamos como un país condenados al fracaso. Claro, el dinero, el gobierno no produce nada, es carga. Es carga neta, y eso es una de las cosas que no se quiere entender y que le cuesta entender mucho a las personas. Bien, estamos en esta vorágine y pareciera que no tiene fin, y pareciera que todos están allí en el Congreso muy juntos en impulsar este nuevo presupuesto. Pero analicemos gasto. 3.000 millones más para un Ministerio de Educación que simplemente no sirve. Sí. Porque, vamos a aumentar presupuesto en determinadas carteras. Educación y salud han sido las que más dinero han recibido durante estos últimos 10 años y casi es histórico durante los últimos 20 años. Pero, sin embargo, sus resultados son cada vez peores. Es que el empeoramiento de calidad educativa y nos cuesta cada vez más. Es una tragedia realmente para el país. Y un sindicato, hay un problema al fondo con un sindicato público, porque es relativamente fácil negociar con un funcionario público o un ejecutivo o un ministro. ¿Por qué? Porque está gastando dinero ajeno, no está gastando su propio dinero, está gastando el dinero de los contribuyentes guatemaltecos. Claro. Si llega un sindicato, año electoral, y dice, mire, usted ya se va de esta administración el año que viene, además podemos mandar a todos maestros a la calle a bloquear rutas de acceso, infraestructura, calleteras, calles, etcétera, sin dar clases.
pues ¿qué vas a decidir tú como administrador público? Tú vas a decir, voy a tomar la salida fácil y no voy a meterme en problemas y voy a aprobar lo que me piden. Y esto pasa cada 4 años. Los voy a mantener callados. Y todos calladitos, incluso el aumento salarial podría iniciar para justamente el presupuesto del siguiente presidente, de tal modo que puedes limpiar las manos en unos baños de pureza, decir, no fue mi culpa, fue el nuevo presidente que efectivamente está pagando más. Porque el presidente actual es diputado y va a estar en las votaciones y en las discusiones acerca del presupuesto. No se puede limpiar las manos así tan fácil, porque él está allí en el Congreso de la República. Él está ahí mismo a discutir, debatir. Además, la vicepresidenta fue invitada a las discusiones en la comisión respectiva de finanzas. Entonces tenemos un problema tremendo de administración pública, más del presupuesto. Lo que realmente hay que hacer es subsidiar la oferta, la demanda educativa y no la oferta educativa. ¿Qué significa esto? Tenemos hoy día un Ministerio de Educación que pone escuelas, pone maestros, pone toda la infraestructura necesaria, pone los libros de texto. Lo que hay que hacer es trasladar todo lo que gasta el gobierno en ese tipo de servicios educativos, lo trasladas al comprador de servicios educativos, que son los padres, y que los padres con este dinero, ¿verdad?, con esta demanda, puede comprar servicios educativos. Puedes subsidiar la demanda y no la oferta y te ahorras todo el problema de la sindicalización de la educación en un país. Y eso no solo es Guatemala. O sea, podemos decir, es culpa del sindicalista en el gobierno de Guatemala. Pues no estoy tan de acuerdo con eso. Esto ocurre en el Ministerio de Salud de igual forma. Y si quitamos un sindicalista, entra otro. Lo que hay que rediseñar es la forma en cómo gastamos los impuestos, cómo proveemos servicios de salud, cómo proveemos servicios educativos, y después ya podemos poner en un camino sostenible el presupuesto nacional, porque como dices, eso es algo que se repite cada, no sé si 4 años, pero incluso cada año, y estamos gastando cada vez más en esos servicios por menor calidad. Hay 2 países en Centroamérica que están prácticamente quebrados en ese tema, y es Costa Rica y El Salvador. De Nicaragua pues no conocemos mucho, pero podemos asumir que es el peor de todos, pero dejemos a Nicaragua por un lado. Pero tanto Costa Rica como El Salvador están prácticamente quebrados. Y nosotros nos estamos acostando en nuestros laureles creyendo que no vamos a llegar ahí, la economía más fuerte de Centroamérica, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo podríamos estar con deudas como las que tienen esos países que los están ahorcando? Y son deudas, y ya esto no es algo nuevo, ¿no? Es que es un problema que se va gradualmente empeorando en el tiempo. Lo que los guatemaltecos no entienden más de 200 millones ya la deuda pública, ¿no? Entre pública y privada. Y en ese sentido lo que vemos es que cada vez más las personas, cuando el gobierno gasta más, en algún momento lo tienes que soportar en mayores impuestos. Y es el proceso gradual de la crisis de la deuda. Al comienzo parece que todo bien, todos vivimos felices, no hay más impuestos, los gobiernos gastan más, pero después de un par de años pues tiene que haber una subida de impuestos. Y nos acostumbramos a eso. Yo cometí hace un momento el pecado que cometen todos los guatemaltecos. Dije, bueno, la deuda pública está llegando a 200 millones más. No, 200.000 millones de quetzales. Entonces se nos olvida que va un 1000 ahí. 200.000 millones de quetzales. Pero nos vamos acostumbrando a esto. Ahora, ¿por qué los ciudadanos no le ponen atención a los presupuestos ni en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni en Estados Unidos, ni en Europa? Es esto, ¿no? Un aumento de impuestos lo sentimos directamente, un aumento en el gasto público lo sentimos más adelante. Nosotros no vemos bien causa y efecto. Cada vez cuando un gobierno gasta más, a nosotros nos van a quitar más del bolsillo, inevitablemente. Y entonces, si no tenemos esta relación de causa y efecto y solo nos enojamos cuando ocurre el efecto del aumento en impuestos, pues ahí tenemos el gran problema de la educación, ¿verdad?, de las ideas que existen en un país. Recordemos, un país como Salvador, que tiene problemas de deuda, ¿cuánto es el impuesto sobre la renta personal en un país como El Salvador? Están doble dígitos. Aquí tenemos el régimen de 5-7. En El Salvador están pagando más del doble de la tarifa guatemalteca. ¿Con qué razón? Y van a tener que subir.
y van a tener que subir en algún momento. Es decir, tenemos un gobierno que está fuera del control y hay que evitar que justamente llegue a esa situación. Pero claro, es un poco como, no sé si es una analogía buena, pero eso pasó en la Segunda Guerra Mundial en mi país. El enemigo estaba lejos, pero se venía acercando. Y la gente decía, ¿dónde está el enemigo? Está lejos, está a tantos kilómetros de donde vivimos nosotros. Iba acercándose, iba acercándose. Y esto se volvió a repetir hasta que el enemigo estaba a 1 kilómetro del pueblo. Y eso está pasando lo mismo en cuanto a impuestos, problemas de deuda pública, problemas de presupuesto, porque se va acercando, ¿no?, el enemigo. En este caso, el sobregasto, el exceso de gasto del Estado. Se está acercando y la gente no lo tiene en cuenta. Dice, no pasa nada, un poco más de presupuesto, no pasa nada. Y pasan los años y de repente, boom, llegó el problema. Y nosotros sorprendidos con el tamaño del problema. Pero obviamente se va acumulando a lo largo de los años y en lugar de hacerle caso al problema al inicio, le hacemos caso cuando ya explota la bomba y realmente tenemos la amenaza justamente en nuestra cara. Eso pasa usualmente con la deuda pública y los ejercicios de presupuesto nacional. Tenemos un caso muy claro. El gobierno tiene, o sea, el Congreso de la República tiene que aprobar la ejecución final, o sea, los datos, supuestamente la administración le rinde cuentas al Congreso de la República sobre cómo se gastó el dinero. De la misma manera, el Congreso autoriza los nuevos gastos, o sea, el presupuesto de egresos. Nunca se le pone atención a la ejecución. Exacto, es un debate que no solemos tener. Tenemos este debate sobre el presupuesto, pero nunca tenemos el debate sobre ejecución. No sé por qué, porque es un punto fundamental, ¿no? O sea, una cosa es aprobar un presupuesto, otra cosa es realmente gastarlo todo. Y ahí vemos grandes diferencias entre ministerios. Lo que hay que observar es justamente cuando se está aumentando el presupuesto a aquellos ministerios que sí tienen alta ejecución, porque eso significa que ahí el gasto podría ser justamente algo muy malo, ¿no? ¿Y en qué lo gastamos? Otra vez, en la mayoría de los casos lo estamos gastando en salarios y van a ser salarios más altos para los mismos burócratas y significa que una persona que trabaja en el sector privado tiene que competir con alguien en el sector público que gana cada vez más y entonces tenemos los jóvenes del país que cada vez más van a estar propensos a trabajar para el gobierno, que al final es parásito en el sentido que vive a costa de las capas productivas de la sociedad y tenemos cada vez menos personas produciendo. Es una plaga que hay que pararlo ya, porque si no llegamos a situaciones similares en Argentina a niveles de ingresos más bajos. Siempre se pone a los países de Europa como el ejemplo de los impuestos. El tuyo es uno de ellos. Sí. Y por supuesto el resto de países del norte europeo. Y entonces se pone siempre como ejemplo, no, el crecimiento de impuestos es importante para redistribuir la riqueza, porque esa palabra la vamos a escuchar, le vamos a quitar y para ser como ellos. Exactamente, y vamos a convertirnos exactamente igual que ellos. ¿Por qué eso no está siendo así? Es una cosa francamente ridícula, porque todos esos países, a comienzos del siglo XX, eran países con una baja recaudación fiscal, un bajo gasto público. O sea, ellos no crecieron poniendo impuestos. Exacto, es decir, su presión fiscal era de 12% en el siglo XX, cuando se estaban creciendo a tasas que ha permitido que han llegado a los niveles actuales, y nosotros en Guatemala estamos más o menos a ese nivel de gasto público, no más. Creo que es importante, ¿no? No estamos tan mal en cuanto al gasto público en Guatemala. En términos comparativos, la amenaza es a lo largo del tiempo lo que va a hacer la clase política hacia el futuro. Aquí peleamos para que esto no vaya a llegar, ¿no? Exactamente, pero estamos en cuanto al nivel de gasto público en la misma situación que todos aquellos países en el siglo XX, que era justamente el periodo donde ellos se desarrollaron. Hay que estudiar los países cuando se desarrollan, no una vez que ya están desarrollados. Otra cosa, otro mito, no hay impuestos a las empresas. En mi país hay una presión fiscal de 45% sobre el Producto Interno Bruto, 3 veces la presión fiscal en Guatemala. Pero en Guatemala la mayoría de impuestos castigan la empresa, la mayoría de impuestos castigan la acumulación de capital y el ahorro y la inversión. Y en un país como Holanda tuvimos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, colocando a mi país en una lista
de paraísos fiscales, ese es un dato real, paraísos fiscales, a pesar de una presión fiscal del 45%. ¿Por qué? Porque las empresas no cobran impuestos, cobran impuestos a la clase media. Porque la clase media es como ese limón que se puede exprimir bastante bien y sacarle todo el jugo, y la clase media tiene que soportar tarifas marginales de 50% sobre los ingresos personales, más de 200 impuestos a diferentes productos y servicios, un IVA de 21%. Por eso es que muchas empresas están pasando a Holanda, sus bases a Holanda en este momento, sobre todo esta gigante de la manufactura de carros ahora que tiene como 30 marcas en su haber. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con Olav Dirkmaat. ¡Arriba Guate! ¡Arriba los Chapines! Gran celebración de los 202 años de independencia de nuestro país. Acompáñanos este 14 de septiembre con nuestra transmisión especial a partir de las 5 de la tarde, desde la Plaza de la Constitución, con actos protocolarios. Y luego, gran celebración desde la Plaza del Obelisco con un concierto especial de independencia. Disfrute en vivo de la música de Elementos, Chu, Fabiola Rouda, Hanser, Titi y José Juan Aldana. La sonorísima de Luigi Marroquín y muchos más. Vive la celebración de los guatemaltecos junto a TV Azteca Guate, el mejor canal de Guatemala. Sé parte del mayor evento en desarrollo de negocios, innovación y tecnología de la región. Training Day 2023. Conferencias, foros, networking e infinitas oportunidades de crecimiento empresarial. Martes 19 de septiembre, Hotel Westin Camino Real. Inscríbete ahora y vive una experiencia insuperable junto a más de 1,500 hombres y mujeres del ecosistema empresarial más vibrante del país. Visita trainingday.org. Con el apoyo de TV Azteca Guate. En Hechos AM te traemos toda la actualidad informativa que necesitas para empezar tu día bien informado. Además, te mantenemos al tanto del tránsito para que llegues a tiempo a tu destino. Y en los Hechos del Mundo te presentamos la información de manera puntual junto al equipo de nuestras agencias de noticias. ¿Eres apasionado del deporte? Tenemos toda la información sobre tus equipos favoritos y los eventos más importantes. Y si te gusta el mundo del espectáculo, no te preocupes, también tenemos todas las novedades y las noticias de la farándula. Comienza tu día con toda la energía y la información que necesitas. Lunes a viernes en Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate. Amigos de la Jefa Regalona, este miércoles los esperamos con los brazos abiertos. Miércoles de conocimiento para que usted aprenda con nosotros. Además, control remoto especial vía Facebook para que se gane lo que usted siempre quiso. ¡Ay, los vidrios! ¡Eso! Bueno, continuamos platicando con nuestro invitado acerca de esto, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, algo que yo sé que a los guatemaltecos no les gusta ni siquiera escuchar, pero ahí está el problema. Es algo que debiésemos tener muchísima información, porque en este momento se está discutiendo mucho de lo que puede ser el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos y el nuestro también, que esto no es tan, el futuro está inmediato ahora. Ya una conclusión, aspiramos a ser Europa, pero no la somos, aspiramos a poner los impuestos de Europa sin haber crecido lo que creció Europa. Hay que ser como Europa en el siglo XX, en el siglo XXI. Y además el efecto es tremendo. Hemos tenido gobiernos que gastan cada vez más, como parece que es el caso de Guatemala también, y hemos tenido décadas estancadas, donde hemos tenido décadas perdidas, donde la clase media de esos países no es tan mejor hoy que hace 20, 30 años. Es decir, su ingreso del hogar no ha crecido en ese mismo periodo. Y eso es una cosa tremenda y yo lo atribuyo
al gasto público y la deuda pública. Y si queremos ser como Europa cuando se volvía rico, genial. Entonces copiemos el modelo, copiemos los impuestos, copiemos el gasto público como fue en aquel entonces. Claro, ese es el mensaje. ¿Qué mensaje se le podría dar a los diputados hoy en día? Claro, ellos son parte del problema, porque ellos son realmente el problema, son esos patronos que no son patronos reales, sino que simplemente conceden todo porque saben que ellos se van a beneficiar al final. Pero ¿qué consejo se le puede dar a los congresistas? Que no sean cortoplacistas, incluso en su propio interés. Dejemos claro que el principal enfoque debe ser cuentas cerradas, no gastar más de lo que se ingresa. Y si cambiamos el enfoque del sistema tributario, si legislamos impuestos que castigan el consumo más que la inversión y la capitalización de la economía, lo que se va a tener, incluso para los políticos, es cada vez más dinero para gastar. Es decir, naturalmente, con la economía crezca, el presupuesto nacional también va a crecer naturalmente, sin tener que gastar más de lo que se recauda, simplemente gastar lo que se recauda con los impuestos actuales. Y entonces ellos tienen que buscar esa forma, ese chip de largo plazista de pensar qué podemos legislar hoy para recaudar más en 2, 3, 4 años de aquí. Bien, pues muchas gracias a Olaf Thirkmar por estar acá con nosotros, a ustedes también por habernos acompañado a lo largo del Estado de la Nación. Hasta aquí llegamos. Tengan una excelente noche. Los contenidos